Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí en este episodio número 44. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. Moca, Puerto Rico. El 2 de diciembre de 2020, el municipio de Moca amaneció con un crimen que estremeció a la isla. Shirley Vera Barreto fue acusada de asesinar a su esposo, el exteniente de la policía, Alvin Quiñones Acevedo. La defensa alegó violencia doméstica y un acto desesperado de defensa propia. La fiscalía, en cambio, presentó un caso metódico, un disparo mientras dormía, una planificación previa, una intención clara. Al final, el jurado fue unánime, pero detrás del veredicto quedaron las grietas de una historia donde el amor, el poder y el miedo se mezclaron con la pólvora. Comencemos. Según las acusaciones, el 2 de diciembre de 2020, Shirley Vera Barreto le disparó a su esposo, Alvin Quiñones Acevedo, exteniente de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía de Puerto Rico, con un arma de fuego y le ocasionó la muerte de forma ilegal, criminal, a propósito y con conocimiento. Celebrado el juicio ante un jurado, este emitió un veredicto unánime de culpabilidad por todos los delitos por los que fue acusada. Shirley fue sentenciada el 6 de junio de 2022 a 99 años de cárcel por el delito de asesinato en primer grado y 25 años de prisión por violar 2 leyes de la ley de armas. De acuerdo con la investigación del caso, el incidente ocurrió en la residencia de la familia, localizada en la calle Pedro Pérez de las Parcelas Mamey, en Moca. La investigación de la División de Homicidios de Aguadilla señaló que durante la madrugada de ese 2 de diciembre, Shirley le disparó en el lado derecho del cuello a Alvin, quien dormía en su sofá. En un principio, Shirley declaró que esa noche le pidió el divorcio a su entonces esposo Alvin, de 52 años, pues supuestamente él mantenía una relación con otra mujer. La reacción de Alvin, según la versión de Shirley, fue agredirla. Tras la pelea con Shirley, Alvin decidió entonces dormir en el sofá. Durante el juicio, su defensa insistió en que el asesinato no fue premeditado, sino el resultado de un presunto patrón de violencia doméstica. En entrevista con Guapa Televisión, Shirley narró su versión de los hechos. Según ella, esa noche trató de terminar la relación ya que quería, como les mencioné, el divorcio. Tras lo cual, Alvin se alteró y le pegó. Según ella, Alvin tenía la costumbre de pegarle y luego enviarla a un fast food mientras él se quedaba en la casa con las nenas para evitar que entonces ella se fuera. La mujer contó que al regresar, ella le suplicó que la dejara irse porque ya no aguantaba el maltrato, mientras él estaba viendo una serie en la televisión, tras lo cual él se alteró nuevamente y buscó en la cocina un cuchillo.
y fue en ese momento que él hace un ademán con el cuchillo y al ella poner las manos, él le corta un dedo. Luego, Alvin busca su arma en la caja fuerte que estaba ubicada en uno de los cuartos de las hijas de Shirley. Alvin procede a cargar el arma y le dice que se calle la boca. Acto seguido, Alvin pone el arma en el mueble en forma de L, cerca de él, y se acuesta a seguir viendo en la televisión su serie. Shirley narró que tomó el arma con mucho cuidado poquito a poco y cuando ya pudo hacerse de ella, le dijo: "Se te acabó el abuso", y disparó. Shirley se mantiene firme en que aun cuando él estaba acostado en ese momento, ella disparó en defensa propia. Pero esta es la versión que Shirley Ann Vera Barreto ofreció de los hechos que sucedieron esa noche del 2 de diciembre de 2020 en la entrevista que les mencioné anteriormente con Tatiana Pérez Ramos para Noticentro de Guapa Televisión. En el juicio, la fiscalía alegó que Shirley asesinó con premeditación a Alvin con ese disparo que les mencioné en el cuello, mientras que la defensa sostuvo que Shirley actuó en defensa propia, argumentando, como mencionamos, que había sido víctima de un patrón de violencia doméstica por parte de su esposo. La defensa también alegó que la mujer padecía del síndrome de la mujer maltratada. Buscando información sobre este síndrome relación del síndrome con las leyes, de forma que yo pudiera comprender cómo esto es usado en los juicios, me topé con un artículo escrito por Carol Rigual Robles llamado "Hasta que la muerte nos separe, el síndrome de la mujer maltratada". Rigual posee un bachillerato en justicia criminal con una concentración en psicología forense de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, y posee también un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la misma universidad, pero en el recinto de Río Piedras. En su artículo, Rigual expone que en 1977 la doctora Lenore Walker desarrolló lo que conocemos actualmente como el síndrome de la mujer maltratada, el cual también es conocido en la literatura psicológica bajo la subcategoría del desorden de estrés postraumático. Walker definió a la mujer maltratada como aquella que, y cito, ha sido físicamente, sexualmente y o psicológicamente abusada en una relación íntima cuando su pareja, que usualmente pero no siempre es un hombre, ejerce poder y control sobre la mujer, forzándola a realizar todo lo que su pareja quiera que ella haga, sin ningún tipo de consideración sobre sus derechos o sentimientos. Sin embargo, en un libro más reciente de Walker, Rigual aclara que la autora expresa que a la fecha no existía evidencia empírica que demostrara que el síndrome haya sido aplicado a un hombre, y además aclara que este síndrome es solo utilizado por mujeres y no es un concepto gender neutral, como por ejemplo sería el Battered Person Syndrome o Battered Man Syndrome. La teoría en la que se basa la doctora Walker es conocida como impotencia aprendida. Esta teoría consiste en que las mujeres maltratadas renuncian a creer que pueden escapar de su abusador de forma que desarrollan entonces habilidades para sobrellevar el problema tras estar en un ciclo de maltrato regulado por fases. Estas fases son aumento de tensión, agresión, arrepentimiento, etapa en la cual se tiende a culpar a la mujer de haberlo provocado, y un periodo de calma que se convierte entonces en la primera fase nuevamente, aumento de tensión. Estos periodos o fases llevan a la mujer a pensar que no puede salir del ciclo, o sea, impotencia aprendida. En la jurisdicción de Puerto Rico, el Tribunal Supremo determinó el síndrome de mujer maltratada,
que era admisible en evidencia, ¿verdad? Bajo un testimonio pericial. O sea, cuando un perito lo exponga, y cito, siempre y cuando se demuestre a satisfacción del tribunal de instancia que efectivamente se trata de un caso de mujer maltratada dentro del contexto y como complemento de la prueba sobre defensa propia. En el caso de Shirley, la perito fue la doctora Úrsula Colón, especialista en casos de violencia doméstica y el síndrome de mujer maltratadas, quien sostuvo la teoría de la defensa. No obstante, la defensa se enfrentó a dos realidades contundentes. La primera, que no había duda de quién y cómo se cometieron los hechos. Y segundo, que no había denuncias previas de violencia doméstica. Shirley alegó que nunca solicitó una orden de protección por el poder que tenía Alvin en la policía de Puerto Rico, sobre todo en el área oeste de la isla. También relató que Alvin siempre le decía que si hablaba, él tenía control de todo para meterla presa o matarla, hasta el punto que ella lo creyó así. Antes de este suceso de la noche de los hechos, la hija mayor de Shirley denunció a Alvin en las autoridades por alegado maltrato, pero dicha acusación no prosperó. La menor no volvió a vivir bajo el mismo techo con Alvin y Shirley. Este caso, obviamente, no es un caso de si Shirley Ann cometió los hechos o no. Este es un caso de si fue víctima o no de maltrato, de si fue en defensa propia y de los mecanismos que tiene una víctima de violencia si su pareja es parte de las agencias de ley y orden. El 3 de mayo de 2022, un jurado compuesto por 9 hombres y 3 mujeres declaró culpable a Shirley por el cargo de asesinato en primer grado, con propósito o conocimiento, y por 2 artículos de la Ley de Armas. Un mes después fue sentenciada a 124 años de cárcel por la jueza Mónica Alpi Figueroa del Tribunal de Aguadilla. En su vista de sentencia, Shirley le dijo a los familiares de Alvin que los perdonaba y que así como ella había sido víctima de Alvin, así todos ellos habían sido víctimas también. La jueza la interrumpió y le llamó la atención y le explicó que un acto de alocución es para señalar si existe algún motivo por el cual no se deba dictar sentencia o para hablar sobre su arrepentimiento, no para dirigirse a los familiares. Tras su sentencia, Shirley ha mantenido su versión de los hechos. El 22 de octubre de 2022, la defensa de Shirley radicó una moción al amparo de las reglas 192.1 del procedimiento criminal, en la que solicitó la anulación de la sentencia a la que fue condenada por la jueza Alpi Figueroa. Los licenciados Brian Ramos Gil e Iván Alma Rosada indicaron que recibieron acercamientos de parte de un testigo del caso y de la hija de Alvin, identificada como Dinora Nicole Quiñones Jaramillo, de entonces 22 años, cuyas revelaciones consideran como nueva evidencia para demostrar que Shirley fue privada de los derechos a un juicio justo e imparcial. Tras escuchar a las partes durante una vista celebrada el 23 de diciembre de 2022 en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, la jueza Alpi Figueroa declaró no al lugar la petición de nuevo juicio realizada por la defensa de Shirley. A preguntas de la prensa a Dinora sobre por qué daba esa información en ese momento y no durante el juicio, ella respondió que vino a Puerto Rico a conocer la verdad porque se enteró que su tía sabía del maltrato tras encontrar unos mensajes entre ambas. Dinora agregó que no conocía a la acusada, o sea que ella no había conocido a Shirley y que en los últimos 2 años no había tenido contacto con su papá.
En febrero de este año, el reconocido investigador privado Fernando Fernández presentó en el programa Archivo de Casos del Canal 11 fotografías de marcas en el cuerpo de Shirley y que eran compatibles con una agresión del día de los hechos o cercana. Las mismas fueron tomadas varios días después y analizadas por el investigador como marcas acordes con el tiempo transcurrido entre el alegado día de la violencia y el momento en que fueron tomadas las fotografías. Fernández es un investigador con mucha experiencia y mucho conocimiento. En ese mismo caso de Archivo de Casos se mencionó a Kilómetro Cero, que es una organización sin fines de lucro que, según describen en su página web, aspiran a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública para una sociedad más equitativa, democrática y justa. En el programa se abordó, y me pareció sumamente relevante, la preocupación de dicha organización por cómo se tratan los alegatos de maltrato en un juicio relacionado con violencia doméstica, y destacaron que las víctimas, especialmente aquellas con parejas en la policía, enfrentan múltiples miedos al buscar ayuda. Estos miedos incluyen el temor a que el agresor, siendo parte de la fuerza policial, actúe en su contra, así como la desconfianza en el sistema judicial, que a menudo minimiza las denuncias contra policía. Recientemente fue noticia el permiso concedido por el Departamento de Corrección a Shirley de salir de prisión para asistir a la graduación de sus hijas tras haber cumplido con los requisitos de buena conducta. El caso de Shirley no es el único caso en la isla en que una mujer es acusada de violentar a su pareja. En el episodio que tuvimos aquí, el archivo número 24, desenredamos los hilos del caso de Aurea Vázquez Rijos, quien fue acusada y convicta por la muerte de su entonces esposo Adam Annan. También está el caso de Bernarda Ortiz Mercado, quien el 24 de diciembre de 2022 asesinó con un cuchillo a su pareja, Luis Omar Pagán, de 36 años, en el pueblo de Maricao. Esto fue tras una discusión en la cual la mujer entonces se armó de un cuchillo y lo atacó en el pecho, ocasionándole la muerte. Inicialmente se consideró la muerte como un acto de defensa ante violencia de género. No obstante, la pareja no tenía ninguna querella ante las autoridades por problemas domésticos. Unos años antes, la mujer había sido acusada y hallada culpable de maltrato de menores. La agresión tuvo lugar estando en la residencia dos hijos de ella, uno de las hijas menor de edad, quien estaba de hecho bajo la custodia de su papá, debido a los cargos de maltrato que le habían sido impuestos a Bernarda. Luego de los hechos, Bernarda huyó del lugar en un auto Mitsubishi negro, pero luego se entregó en el cuartel de Las Marías, tras lo cual enfrentó acusaciones por asesinato en primer grado, violación a la ley de armas y maltrato agravado de la ley 54 de violencia doméstica. Bernarda fue ingresada en la cárcel de mujeres de Bayamón tras no prestar una fianza de $600,000. En junio de 2023 llegó a un acuerdo con la fiscalía y aceptó culpabilidad de asesinato atenuado. En Puerto Rico, el asesinato atenuado es una muerte causada con propósito, conocimiento o temerariamente como resultado de una súbita pendencia o perturbación mental o emocional que no fue provocada y para la cual existe una explicación o excusa razonable. A diferencia del asesinato en primer grado, la atenuación implica que la muerte no fue premeditada y la pena por asesinato atenuado es de 15 años de cárcel frente a los 99 años de asesinato en primer grado. El otro caso es el de Grechmarie Pérez. El 25 de marzo de este año, en Naguabo, Grechmarie presuntamente disparó a su esposo, Rafael de Jesús, dentro de una guagua, frente a sus 3 hijos menores.
El hombre resultó herido, tras lo cual Gretsch lo llevó al hospital. La mujer fue acusada por tentativa de asesinato, maltrato de menores y violaciones a la ley de armas y violaciones a la ley 54. Fue ingresada en la cárcel de Bayamón al no prestar la fianza de $225,000. El caso aún está sin resolverse. Luego de los hechos, tras los medios cubrir la noticia, la prima de Gretsch Marie hizo una publicación en sus redes sociales explicando que su prima llevaba 12 años con su pareja de maltrato. Para pensar, si Shirley alegaba maltrato, ese trasfondo nunca se probó con la misma contundencia que el disparo. Ahí se abre la pregunta sobre la violencia que no deja huellas visibles. La violencia psicológica, la emocional, la represiva. Y me pregunto, ¿cómo se demuestra un abuso que nunca fue denunciado? ¿Cuántas mujeres son condenadas por no haber denunciado a tiempo? ¿Es justo pedir evidencia del miedo cuando el miedo mismo paraliza? El hecho de que Alvin Quiñones fuera ex policía cambia la narrativa ante la opinión pública. Se juzga no solo el crimen, sino la osadía de una mujer que desafió el poder simbólico del uniforme. Y me pregunto, ¿cuánto pesa la imagen del héroe uniformado en el veredicto social? Veredicto social. ¿Puede la memoria de un policía nublar la compasión hacia quien afirma haber sido víctima de él? ¿Somos capaces de separar la figura institucional del ser humano detrás del uniforme? Dentro del género existen diferentes formas de analizar este tipo de situaciones. Se hace un análisis de interseccionalidades para auscultar las circunstancias. Veamos. Un elemento importante son las relaciones de poder, las cuales son estas interacciones sociales que se manifiestan a través de la autoridad, la influencia sobre las acciones de otros y se sustentan en desigualdades sociales y culturales como el género, la clase o la edad. En la mayoría de las relaciones heteronormativas, o sea, relaciones entre hombre y mujer, aún hoy día, socioculturalmente, el hombre sigue estando en un plano jerárquico de autoridad sobre la mujer. Se sigue pensando en él como la cabeza del hogar. Cuando culturalmente se entiende esta jerarquía como norma, conlleva una serie de juicios socioculturales en los cuales en la psiquis colectiva el hombre de entrada tiene la razón y la mujer es quien provoca. Esto se acrecienta si el hombre es el proveedor principal económico o si su entrada de dinero es mayor. Además de las relaciones de poder socioculturales y económicas, en este caso en particular, la familiaridad de Alvin con las estructuras de ley y orden dejaban a Shirley en desventaja a la hora de buscar ayuda o de poder llegar a un juicio acertado de pensar que podía buscar ayuda efectiva. Y esta partida también tuvo un agravante, la aportación de arma de Alvin. ¿Qué hace una mujer cuando su miedo no tiene testigos? ¿Cuántas veces la sociedad le exige demostrar el dolor como si la ausencia de pruebas fuera prueba de su mentira? Para pensar. Fuera de las relaciones de género, toda muerte con alegación de defensa propia debe ser tomada con pinzas y cada caso debe ser, metafóricamente hablando, auscultado bajo un microscopio. No hemos argumentado que se justifica una muerte, para nada. Solo ponemos la mirada a través de otro lente. El mensaje de este episodio es simple. En nuestro sistema legal también se necesita perspectiva de género. Desde el policía que recibe la querella,
el fiscal, los abogados, trabajadores sociales y jueces. Y como lee el mensaje que precede cada episodio del Hilo del Crimen, en los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Y en los casos que no han sido resueltos, presentamos conjeturas, hipótesis y no acusaciones. Porque sabemos que es en un tribunal donde se decide la culpa o la inocencia. Pero fuera de él, todavía nos queda decidir qué entendemos por justicia. Una sentencia, una historia de maltrato no escuchada. En el caso de Shirley, ¿realmente fue un disparo que resume años de silencio? En el caso de Shirley, la justicia habló, pero el miedo también. ¿Y tú? ¿A quién le crees? ¿Qué harías si el miedo durmiera a tu lado? Yo los invito a buscar si eres hombre o mujer, no importa, y estás en una situación que consideras de riesgo y no tienes un núcleo cercano en el cual puedas confiar. En ambos casos, no importa el género, seas hombre o mujer, yo te invito a que busques una amiga, un amigo, alguien cercano en quien tú puedas confiar, pero sobre todo, que busques entidades, organizaciones. Sé que hay mucho más recursos si es una mujer la que es víctima de violencia. Si eres hombre y también estás en una situación en que sientas que estás en riesgo, los invito a entrar a ayudalegalpr.org y ahí tienen una serie de recursos donde puedes llamar y buscar ayuda si eres víctima de violencia doméstica. A todos los criminautas, gracias por ver los episodios. Siempre al final termino dándole las gracias porque ustedes no saben la gratitud que siento semana tras semana por cada like, cada comentario, cada episodio que me solicitan. Estoy súper agradecida. Recuerden que estamos en Instagram bajo el Hilo del Crimen y que pueden escribirnos, como les recuerdo cada semana, a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escucharnos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y sobre todo gracias por desenredar conmigo el hilo del crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.